¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañe. Pues hemos estado platicando con ustedes, escuchando diversas voces, análisis, opiniones respecto a toda esta construcción narrativa que se viene elaborando desde el lado de la ultraderecha mexicana. Y esta fijación que se ha presentado y sobre todo el impulso en redes sociales que se le ha dado a comparar a Claudia Sheinbaum con Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Incluso si ustedes ven cualquier comentario que vaya en contra de esta postura, notarán una enorme cantidad de bots, de agencias que entran directamente a tratar de deslegitimar a aquellos que se atrevan a cuestionar dicha comparación. Entonces, ¿qué hay detrás de esta postura? ¿Por qué le interesa tanto a la ultraderecha mexicana posicionarla? ¿Por qué le interesa tanto a la ultraderecha mexicana que la gente haga un comparativo de esta naturaleza entre una presidenta emanada democráticamente y uno de los peores criminales desde el poder que tuvimos el siglo pasado? Voy a platicar con mi querido Héctor Alejandro Quintanar, a quien como siempre le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, donde sabe que se le respeta y admira muchísimo. Querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tus palabras, querido Jesús. Aquí a la orden y muy gustoso de estar contigo, con tu audiencia. Gracias, querido. Oye, pues yo te preguntaría, empezaría por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés de la oposición en llevar a cabo esta consolidación? ¿Qué lo enmarca? ¿Es parte de una estructura mayor? ¿Tú cómo lo lees? Yo empezaría esta participación con una recomendación. Acaba de publicarse en estos días el libro que se llama Gustavo Díaz Ordaz, así a secas. Es de Fritz Glockner, uno de los principales estudiosos del fenómeno que se conoce en México como la Guerra Sucia. Este lapso que va de 1965 a ya la década de los 90, donde el Estado mexicano reprimió subrepticiamente por muchos años. Y Glockner hace una biografía muy acuciosa, muy bien ponderada y muy bien hecha sobre la figura de Díaz Ordaz para precisamente desentrañar el personaje histórico y desmitificar muchas cosas y también exhibir los crímenes de este personaje que es fundamental para abrir ese proceso que hoy conocemos como la Guerra Sucia, con ese hecho histórico que fue la represión en Tlatelolco. Yo empezaría por ahí para decir que se trata de desmitificar la historia de Gustavo Díaz Ordaz y también desmitificar el 68. Esta comparación que se hace de Claudia Sheinbaum con Gustavo Díaz Ordaz a raíz de lo que ocurrió el sábado pasado en la marcha de la Generación Z, en el enfrentamiento de policías con personajes que estaban ahí tratando de entrar a Palacio Nacional, pues es una comparación, no solamente es estúpida, ¿no? Conceptualmente es insostenible, sino que también es una falta gravísima de respeto a pues la gente que sí ha padecido represión en México y en otras latitudes. Y debo decir que no es una comparación nueva, ni siquiera es una estupidez original. Ya el sexenio pasado, cuando fue el conflicto en el CIDE, por muchas críticas que tengamos al proceso de cómo se haya o no dado la situación estudiantil y la relación del gobierno con esa institución, aparecieron, si no mal recuerdo, fueron Hugo Pipitone y Jan Meyer a decir que eso era algo que asemejaba al 68. Creo que este tipo de falacias, este tipo de comparaciones absolutamente disparatadas y desorbitadas, pues abrió la puerta a que se haga cualquier tipo de analogía y lo único que se logra es pues desvirtuar lo que significa el 68 y lo que significa haber sido víctima de Díaz Ordaz. Lo que vimos el sábado pasado fue un enfrentamiento, fue
un enfrentamiento que hoy sabemos, hoy publica el periódico La Jornada, hay bastante información al respecto, sobre quiénes andaban detrás de esta provocación, este enfrentamiento con policías. Hubo 120 heridos en este día y es algo que se omite, es una información crucial el decir que la mayoría de los heridos fueron policías. Yo quisiera saber si en el 68 de los 400 muertos, ¿cuántos eran soldados y policías? Ninguno, todos eran jóvenes y estudiantes, porque ellos fueron las víctimas de esta represión. Acá estamos hablando de un enfrentamiento donde la mayor parte de los heridos se da en la autoridad que tenía solamente escudos y gases de extintor para tratar de repeler a personajes que abiertamente llevaban herramientas que los ponían en riesgo a ellos, ponían en riesgo a otros personajes que protestaban y ponían en riesgo a la policía. Entonces, estamos hablando de una situación de una marcha que ya se ha hablado muchísimo de sus efectos políticos, de quién está detrás, de que no fue una convocatoria de la generación Z así en abstracto. Entonces, la comparación de eso con los hechos del 68, pues es insisto, es algo, es un absurdo en todo aspecto y también es un escupitajo a la memoria de aquellos que sí han padecido la brutal represión del sistema autoritario mexicano del siglo XX y que hoy todavía en estos tiempos siguen padeciendo represión policial de grupúsculos de extrema derecha. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en este momento en Estados Unidos con los migrantes mexicanos o latinoamericanos o de cualquier parte del mundo, e incluso no migrantes, sino ya ciudadanos estadounidenses que por su simple color de piel son víctimas de ICE, ¿no? Entonces, creo que es una comparación muy desafortunada, pero sus fines no son aclaratorios ni de reflexión histórica, sino son fines panfletarios. Es esta oposición tratando de disfrazarse de víctima cuando no lo es. Oye, llega al borramiento histórico que dio, es decir, cambiarle el sentido completamente al 68 para incluso, ya nos decías esta excelente recomendación que sin duda alguna hay que acudir a ella, pero incluso cambiarle un poco el sentido de legitimar al conservadurismo. Sí, por supuesto, mi estimado Jesús, porque aparte, hay que decirlo, PRI y PAN son partidos que históricamente han reivindicado a la figura de Gustavo Díaz Ordaz. Todavía en 2014, cuando las protestas de Ayotzinapa, uno de los jovenzuelos ahí, lidercillos del PRI, hablaba de que era necesaria la figura de don Gustavo Díaz Ordaz para poner orden ante los revoltosos de las marchas. Eh, es importante, como lo ha también documentado Álvaro Delgado, ver que la extrema derecha en México, alguna de ella perteneciente al PAN, eh, eh, siempre fue muy crítica del priismo, ¿no? Porque en esta obsesión delirante del anticomunismo de Guerra Fría creían que el PRI era socialista o algo así de ridículo. Y sin embargo, esa extrema derecha reivindicaba a Díaz Ordaz, que era un presidente priista. Lo reivindicaban porque lo asumían como una figura que nos salvó del comunismo internacional, nos salvó de la conjura soviética y a pesar de pertenecer al Partido de la Revolución, que era su máxima enemiga, la Revolución Mexicana, de todos modos lo reivindicaban. Así que eh, si PRI y PAN han tenido siempre en esta concepción sobre Díaz Ordaz, digo, no todos los panistas, pues, pero sí una muy buena parte de este espectro conservador que anida en el partido, tenía en buena concepción a Díaz Ordaz, incluida la extrema derecha, que a todos los demás priistas les tenía recelo por su supuesto comunismo revolucionario o alguna cosa así. Entonces, pues es no solamente una paradoja que hoy quieran usar la figura de alguien a quien siempre admiraron para deturpar, para criticar a una presidenta a la que detestan, ¿no? Entonces, ya no es solamente un juego de posverdad, ¿no? Ya
audiencia es ignorante, ¿no? Que su audiencia no va a comprender estas, estas contradicciones. Creen que su audiencia no se va a dar cuenta de estas incongruencias en las que incurren, pero bueno, pues así llevan ya 7 años cayendo en estos baches porque su intención no es hacer un análisis serio de la realidad política para a partir de ahí crear un proyecto y una postura opositora más seria, sino que es la estridencia, el disparate, el caer en en la disolución ideológica absolutas. Y bueno, creo que esto también nos debería dar oportunidad a pensar mejor el 68 mexicano y la figura de Díaz Ordaz. Porque yo quiero también aquí recomendar un ensayo extraordinario de Jorge Puma, em, Mm. Jorge Puma Crespo, un profesor, historiador, profesor universitario en Estados Unidos, que hace una reflexión sobre cómo muchos personajes se han querido colgar del 68 sin tener los merecimientos para ello, ¿no? Y él pone el ejemplo del liberalismo mexicano, que suele pensar al 68 como un movimiento que entre sus demandas tenía la democracia electoral, ¿no? Y Jorge Puma demuestra que no es así, que la prioridad del movimiento del 68 era una renovación de las izquierdas a partir de ponderar el antiautoritarismo o la salida de los presos políticos que todos eran de izquierdas. Entonces es una bandera de las izquierdas, el 68. Es una bandera que tiene que ver con la renovación global de los años 60 de las izquierdas en el mundo, posteriores a la Revolución Cubana, donde se pensaba que la izquierda no debía tener reflexiones solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo cultural. Por eso es que los movimientos estudiantiles venían de las universidades, venían de la ilustración, venían de las capas medias de la sociedad que llegaron a la rebeldía no por la carencia, sino por la información, por la documentación, por la educación. Y querían extender las demandas de la izquierda no solo al campo económico ya, sino también al campo político y al campo cultural. Por eso es que sus banderas eran la equidad de género, la libertad sexual, la crítica no solo al autoritarismo del Estado, sino también al autoritarismo patriarcal en las familias, etcétera. Entonces, si los liberales se quisieron robar el 68 y también decir que era una especie de petición de elecciones limpias y demás, cosa que no era su prioridad, pues no sorprende que ahora también los conservadores quieran ahora robarse el 68, no quieran robarse la figura de los estudiantes masacrados, cuando sin duda ellos hubieran sido parte del diazordacismo en aquel momento y hoy lo siguen siendo, nada más que su tesis hoy no es acusar a Claudia a Claudia Sheinbaum como Díaz Ordaz, sino más bien es una cosa como, vean cómo Claudia es como nosotros, ¿no? Así de absurdo estamos así de absurda es la situación en la que estamos. Es decir, jugarla el juego de todos son iguales, ¿no? Así es, ese es el fondo. Y el todos son iguales cuando proviene de estos grupúsculos partidistas, pues es algo así como Morena es como nosotros, lo cual ni siquiera se dan cuenta que es un absurdo, sino que es una consigna que no interpela a nadie, porque la gente no es tonta. Quien diga que Claudia Sheinbaum es como Díaz Ordaz, así sea un desorbitado que asistió a la marcha Z o así sea Guillermo Sheridan en un artículo vergonzoso en el Universal, pues bueno, estamos hablando de gente que ellos desearían que hubiera represión. Tal parece que esa es la idea. Creo que ellos quisieran que hubiera represión, que hubiera muertos, que hubiera habido heridos de gravedad en este encontronazo, para así acumular alguna víctima en su haber y de ese modo darle sustento a un discurso absurdo y peligroso que llevan planteando desde 2018, y ese es el de que México avanza o transita hacia un sistema autoritario, lo cual no se sostiene no hay ninguna evidencia que sostenga esta tesis, así venga de los partidos políticos o venga de presuntos académicos que llevan blandiendo este fetiche desde el sexenio pasado.
Oye, querido, a nivel internacional vemos muchas similitudes con lo que pasa en México, con resultados exitosos, digámoslo así, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, obviamente el caso de los Estados Unidos. Tú has sido muy crítico de la clase política comunicacional que hay en nuestro país, ¿no? E incluso lo has definido bien como la chumelización de los mismos. Eh, Esto que vimos ahora con la Marcha Z, que fueron evidenciados literalmente desde el día uno, no como tal de que era una marcha partidista, una marcha vinculada. Eh, ¿Complica a este grupo, si es que lo hay, este grupo de internacional que decide intervenir también en México con estos ejecutores como tales? ¿Tú los ves por ahí sin esa capacidad realmente de operar algo como lo que se ve en otros países? Sí, lo que ocurre es que para que tenga cierto éxito esta andanada reaccionaria internacional, que sí ha tenido un triunfo fundamental en países como Argentina, por ejemplo, se necesita que haya una crisis económica y una crisis eh, 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 donde las mayorías sí se vean afectadas. Eh, Ese es el terreno fértil para incitar al descontento social. El asunto está en ese descontento social, ¿para qué lo quieres, no? Y las derechas, dice Pablo Stefanoni, lo dice muy bien, ¿no? Parecería que hoy la rebeldía se volvió de derechas. La rebeldía de los años 60, del 68, era una rebeldía que buscaba extender derechos y acabar con el autoritarismo. La rebeldía que promueve hoy la derecha busca atacar los consensos básicos de derechos humanos, los consensos básicos de que la democracia es algo que debe hacer cada vez más colectivas las ventajas y cada vez más colectivos los derechos, y quiere romper con eso. Y quieren disfrazar de rebeldía lo que en realidad ha sido siempre un autoritarismo y un conservadurismo brutal. Que hoy se sientan rebeldes los jóvenes que creen que está bien que el hombre reivindique su supremacía sobre la mujer, o que está bien que uno haga chistes homofóbicos para burlarse de un grupo históricamente vulnerable, o que está bien que nos burlemos de los pobres o cosas así, pues no tiene nada de rebelde porque no está rompiendo eh, eh, em, con los pactos autoritarios históricos del conservadurismo. Está más bien tratando de dejar de ser víctima mediante convertirse en un victimario o decir, a ver, la verdadera rebeldía consiste no en exigir que los lobos dejen en paz a las ovejas, sino decir que ahora las ovejas también se tienen que convertir en lobos y que esto se convierta en un todos contra todos y que gane el más fuerte y ellos sentirse los más fuertes, sin que en el fondo lo sean. Entonces, esa rebeldía que está en lo superficial, en la estética, en las chamarras de cuero que usa Javier Milei, en el pelo desmelenado que usa Javier Milei, en el fondo son para ocultar un alma autoritaria. Yo alguna vez planteaba que Javier Milei es una monja autoritaria disfrazada de rockero, lo cual no le quita nada de autoritarismo, ¿no? Entonces, eso es la rebeldía que hoy se quiere preconizar desde las derechas, y en México yo creo que no tiene tanto eco. En primera, porque hay un consenso proveniente de urnas. Esto no es una falacia ad populum, es un acerto politológico que tiene que ver con que, a ver, las urnas del año pasado le dieron una legitimidad al gobierno histórica, una legitimidad sin precedentes. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que hay una aceptación que se ha ganado con base en urnas y de manera legítima entre muchos sectores, incluido el de los jóvenes. Y no solo es eso, sino que se trata de un gobierno que, sea mucho o poco lo que hace por los jóvenes, al menos sí los ha puesto en el centro de su discurso, en el centro de muchas de sus políticas programáticas, y además hay que insistirlo, los jóvenes no son tontos. No, creo que va a costar mucho trabajo que se le pida a la generación Z, a esa entelequia plural que nada nos dice, porque juventud en sí misma no significa nada, ¿no? Puede haber jóvenes muy, muy progresistas, muy rebeldes, muy contestatarios, y también puede haber muchos jóvenes de extrema derecha. Entonces, yo creo que
poco van a lograr si interpelan a los jóvenes diciendo que se conflictúen con un gobierno que, guste o no, sí ha brindado un poco más de oportunidades, no solo con las becas, no solo con programas sociales, no solo con jóvenes construyendo el futuro, sino también con la construcción de preparatorias, con la construcción de universidades, etcétera. Yo creo que va a ser difícil que construyan ese antagonismo, sobre todo porque hay hechos materiales que son tangibles, que nos gusten o no, están ahí. Y además, en una perspectiva comparativa, hasta hace muy poco el gobierno de México, encabezado por Peña Nieto, se refería a los jóvenes como ninis, que cosa que venía, por ejemplo, de un ex rector de la UNAM, como José Narro, que como secretario de Salud de Peña Nieto, y en su papel de ex rector de una universidad pública, era inadmisible que se refiriera así a los jóvenes. Porque si hay alguien que debe estar preocupado porque no haya ninis y porque haya cada vez más oportunidades de estudio desde un espacio público, desde una universidad pública, eso debería ser un ex rector de la UNAM. Entonces, venimos de un gobierno de 2012 a 2018 que se refería a los jóvenes como ninis y de un gobierno como el de Calderón que de 2006 a 2012 tuvo como principales víctimas de la violencia a los jóvenes. Entonces, la generación Z no es tonta, los jóvenes no son tontos. Va a ser difícil que los interpelen tratando de antagonizarlos con un gobierno que, guste o no, sí marca un antes y un después en esta inercia y que hoy tiene una legitimidad muy amplia entre los jóvenes. Y ojo, no estoy diciendo que no haya muchas demandas legítimas en la juventud, pero esas demandas legítimas me parece que fueron acaparadas y fueron sublimadas y fueron ahí diluidas por el protagonismo de la marcha pasada, que fue simplemente una serie de jovenzuelos o de personajillos vinculados a PRI y a PAN que, pues, con un diagnóstico fallido, obviamente van a tener una marcha fallida y una secuela fallida. Creo que la evidencia de hoy es contundente. Hubo un desaire a la marcha que convocaron al día de hoy y pues esos son los efectos que tienen que ver no porque el gobierno de hoy tenga acaparados a los jóvenes, sino porque la protesta tiene un pecado de origen, un pecado original que es tener un pésimo diagnóstico sobre el país. Y tú no puedes hacer política con un pésimo diagnóstico. Lo demostró ese panfleto de la deriva autoritaria que generó en la unión de PRI y PAN y que le fue tan mal en las elecciones del año pasado. Mi querido admirado Héctor Alejandro Quintanar, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para la comunidad, que nos permitas aprender de ti y de verdad muchas gracias, amigo. Al contrario, querido amigo, estamos siempre aquí a la orden. Un gusto estar contigo, con tu audiencia.